Buenas tardes, estamos en el Honorable Congreso de la República con la senadora Sofía Gaviria Correa, una honorable y prestante mujer del departamento de Antioquia. ¿Quién es Sofía Gaviria Correa? Sofía Gaviria es la sexta de 8 hermanos. Yo soy politóloga, máster en políticas públicas, especialista en gerencia de proyectos sociales y básicamente trabajé siempre en el sector social y en el privado, pero en vista de que el gran impacto de las políticas públicas y de la situación de Colombia en el tema de justicia yo vivía en Washington y me hizo venirme para Colombia y foguear la posibilidad. A mí me habían ofrecido varias veces que me lanzara. Soy de una familia política, de una familia que ha tenido 2 gobernadores de Antioquia, un alcalde, prácticamente un viceministro, y mi papá fue director de Invías y un senador y representante también. Entonces había respirado la política como una herramienta para transformar, y efectivamente es una herramienta transformadora con mayor impacto que cualquier sector. Doctora Sofía Gaviria, ¿por qué decide usted incursionar en la política colombiana? Pues yo siempre había estado rodeada de políticos y había apoyado las 4 campañas de mi hermano Aníbal. Entonces, de alguna forma, siempre he estado en la política, pero en primera persona nunca. Decido cuando se cae la reforma a la justicia y me doy cuenta que el compromiso y la responsabilidad social de muchos de los congresistas no llega a los niveles que yo creo que debe tener la política, y entonces decido asumir el reto de iniciar una campaña y un fogueo para ver si mi nombre tenía buena acogida, y así fue. Doctora Sofía Gaviria, ¿cuál fue su principal motivación para emprender este proyecto político? Pues transformar realmente las condiciones de las personas que están en condiciones de vulnerabilidad, en condiciones de menores oportunidades o muy pocas oportunidades de este país. Este país es un país maravilloso, rico, con muchas posibilidades, pero realmente con muchísimas necesidades y sobre todo con una inequidad y una diferencia de oportunidades entre un sector muy minoritario y un sector muy mayoritario, y cada vez más, en mi opinión, de gente que no accede a las oportunidades que debía tener. Entonces esa es mi motivación. Honorable senadora Sofía Gaviria Correa, usted tiene una propuesta muy ambiciosa referente a los afrocolombianos que debieran de tener curules de acuerdo al porcentaje de su población. ¿Podría explicarnos un poco más de esa propuesta? Sí, yo pienso que una democracia no está completa cuando sus representantes, sus políticos, no representan la composición de esa sociedad. Entonces me parece que en un país donde hay un 8 o un 8% de comunidades indígenas, un 12% de afros, el 52% de las mujeres y la representación es absolutamente marginal, pues no es una democracia madura, completa, real. Entonces la propuesta de nosotros era realmente que los cargos públicos reflejen esa composición del pueblo colombiano, no porque nos parezca mejor, sino porque es la única forma que realmente se hace justicia en este país. No es una discriminación porque hay que pesar como los han marginado, es un tema de justicia, es un tema de inclusión social por derecho, no es una concesión, es un derecho que se debe dar y que además completa el mapa de las posibilidades y de las políticas públicas, porque la visión de un afro, la visión de un indígena, la visión de una persona en discapacidad, la visión de una mujer son complementarias, dan una visión nueva y una forma distinta de mirar los problemas y de resolverlos. Honorable senadora Sofía Gaviria Correa, siendo usted antioqueña, ¿por qué hoy es la bandera de la seguridad alimentaria de los niños en el departamento de Guajira y Chocó?
Pues por un tema muy sencillo, porque son los que más necesitan atención. O sea, nosotros somos senadores de todo el país y si yo nací por accidente en Medellín, pero tengo que pensar en quién necesita más el apoyo, quién necesita más la representación y quién está sufriendo más las condiciones de marginalidad en este país. Y claramente los niños del Chocó, del Baupés, de Guajira, están en una situación dramática que hay que atender ya. Entonces, primero para mí, esas son las prioridades, atender a quien más necesitado está y por eso mi compromiso real con Chocó, mi compromiso real con La Guajira y con los territorios que además por la Constitución del 91 desafortunadamente no están representados, pero que yo espero ser vocera en la medida de mis posibilidades. Doctora Sofía Gaviria, en Colombia una de las mujeres que ha tomado la batuta de las víctimas es precisamente usted. ¿Qué la motiva o qué la ha llevado a tomar esta decisión? Pues, o sea, la condición de víctima es una maldición para cada persona porque nadie quisiera ser víctima. Pero la verdad es que a mí me horroriza la situación de las víctimas en Colombia y particularmente de las víctimas de las FARC, porque aparte de que tienen un dolor que llevarán toda la vida, en este proceso se les ha invisibilizado y yo creo que esa representación que tenemos los congresistas nos obliga a que efectivamente mostremos las falencias y las poblaciones que de alguna forma están marginadas o invisibilizadas y en este contexto histórico del proceso de paz con mayor razón las víctimas. Entonces mi condición de víctima me solidariza con muchísimas víctimas que no han tenido las oportunidades que yo he tenido, pero además han sido victimizadas y revictimizadas al ser de alguna forma ninguneadas, como ignoradas. Y entonces esa es la responsabilidad que tenemos con todas esas víctimas. Honorable senadora, ¿qué experiencia o legado le ha dejado educarse? No, la educación yo creo que es la base de cualquier proyecto hoy en día. Pero la educación viene de distintas formas, la educación formal que le dan a uno en el colegio, en la universidad, la educación a través del ejemplo, que en mi casa fue muy importante, el valor de los libros, de la lectura, de la autoeducación, de la autoformación. Mi papá fue un autodidacta de muchas cosas, fue un ingeniero civil y de minas muy importante, pero sabía de muchísimas cosas como lo sabían los hombres del Renacimiento, que todos eran autodidactas. Entonces, esa formación, esa educación y ese valor que se le ha dado a la educación y a la lectura y a la formación y a la cultura en mi casa ha sido la gran herramienta para lograr muchísimas cosas en la vida que me propuse y que afortunadamente he conseguido. Honorable senadora Sofía Gaviria Correa, los Gaviria Correa en su genética tienen la vocación de servicio arraigada. ¿Cuál es el secreto? Pues yo creo que más que genética es el ejemplo. Como decía en la pregunta anterior, una de las herramientas más potentes de educar es el ejemplo. Yo creo que no hay nada más efectivo que un buen ejemplo. Y el buen ejemplo de mi padre y mi madre, efectivamente, y para mí y de mis hermanos que son mayores, fue sustancial para que digamos, nosotros tengamos una ruta ética y una ruta de compromiso social y de responsabilidad social de darle a esas personas que no han tenido las oportunidades que nosotros tuvimos, buscar para que efectivamente las tengan. Honorable senadora Sofía Gaviria, ¿qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones? Pues por supuesto educarse muy bien, ser muy rigurosos y sobre todo no dejar el idealismo. Muchas veces yo en el camino me he encontrado muchísima gente que me ha criticado por ser idealista. Yo creo que uno nunca se equivoca, si uno siempre está buscando ese idealismo del bien, de hacer las cosas como deben ser, de no hacerle el guince a lo que debe ir derecho, a pesar de que sea la costumbre. Y yo creo que ese es un problema de este país y que yo reto a las nuevas generaciones para que recuperen el idealismo de actuar bien.